Hoy la lectura y el Evangelio pues tienen elementos interesantes que conviene explicar. En la primera lectura se nos habla del profeta Balaam, que más que un profeta era un adivino, un brujo, que fue, por decirlo así, contratado para maldecir a los israelitas. Y sin embargo, cuando abrió la boca, no fue capaz de pronunciar una maldición. De él solamente salieron bendiciones, que son las que leemos hoy. Bendiciones y profecías de Dios que revelaban que el Señor estaba con su pueblo, está con su pueblo, y por tanto nos habla de la fuerza de la gracia y de cómo Dios es capaz de transformar el mal en bien, cómo Dios es capaz de transformar las maldiciones en bendiciones para nuestra vida. Y así también el Señor transformó lo que era una maldición, la muerte en cruz. En la misma Biblia dice, maldito el que cuelga de un leño, y la transformó en una bendición para todos nosotros, que es la salvación de nuestras almas por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También hoy se nos habla acerca de este interrogatorio que le hicieron a Jesús en Jerusalén. Los jefes de los judíos interrogan a Jesús en público para hacerlo quedar mal y le quieren poner una trampa porque le preguntan sobre su autoridad. Si Jesús dice que su autoridad viene de Dios o viene de las Escrituras, como de hecho es, entonces, estando en Jerusalén, sería meterlo en un problema, porque es algo que es un tema que él no quiere hablar en público aún, no quiere todavía manifestar. De hecho, Jesús varias veces prohíbe a los demás que hablen de ciertas cosas, porque sabe que eso le meterá en problemas en un primer momento y puede ser juzgado por ello. De hecho, al final será juzgado y condenado por esto. Entonces Jesús sabe que no es el momento de hablar de estas cosas. Entonces él recurre a responder en primer lugar con otra pregunta sobre el bautismo de Juan. Él sabe que los jefes de los judíos no aceptaron a Juan, ignoraron su predicación, lo vieron con sospecha, porque en el fondo ellos no han estado buscando y no buscan la verdad, buscan más bien su conveniencia, buscan aquello que apoya sus tesis y sobre todo aquello que les da poder. En cambio, este hombre de Dios, que era Juan el Bautista, pues más que aumentar su poder, los cuestionaba. Era un hombre auténtico, un hombre que hablaba sin tapujos, un hombre que vivía auténticamente la palabra de Dios. Entonces ellos siempre estuvieron distantes, siempre sospecharon y siempre incluso rechazaron aquella predicación del Bautista. Entonces Jesús, aprovechando esa circunstancia, les pregunta de dónde venía la autoridad o de dónde venía la predicación y el bautismo de Juan el Bautista, de Dios o de los hombres. Y él sabe que estos hombres que no buscan la verdad no van a responder con la verdad, van a responder solamente con criterios políticos. Y entonces los pone también en un aprieto porque les obliga a manifestar en público una opinión que era difícil. Si decían que venía de Dios, entonces ellos estaban echando la soga al cuello diciendo que ellos habían rechazado a alguien venido de Dios. Si ellos decían que viene de los hombres, se echaban encima al pueblo que era completamente convencido de que Juan era de Dios. Entonces, de esa manera Jesús los pone en evidencia y evita responder con gran inteligencia. Pero de este modo el Señor también nos muestra y nos advierte que muchas veces las cosas de Dios podemos estar llevándolas a nuestra conveniencia personal,
estar viviendo nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad, pero no con autenticidad de buscar la verdad, sino solamente tomando lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que se ajusta a nuestros criterios y no tanto ajustando nuestros criterios a la palabra de Dios que nos cuestiona, como Juan el Bautista cuestionó tantas cosas y era por eso que lo rechazaban. Pidámosle al Señor que nos llene de autenticidad y que seamos capaces de renunciar, de cambiar de idea, de convertirnos, de cuestionarnos, que seamos capaces de una autocrítica de nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios para ser siempre auténticos y no querer parecer siempre impecables en público, sabiendo que en realidad el Señor cuestiona muchas de nuestras maneras de ser. Pidámosle al Señor ese espíritu de autenticidad total. Que así sea.